Cordial saludo, profesor, compañeros. Soy Andrés Camilo Parrado Vera, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy les voy a hablar de las posturas que tiene Emil Durkheim y Karl Marx respecto a la división del trabajo social. En principio, pues me parecieron bastante interesantes las dos posturas. La de Emil Durkheim está prácticamente basada a través de la moral. En el documento él refiere que, pues, si bien es cierto, la moral es medible, cuantificable, observable, que es importante entender cuáles son esos principios morales que se basan en comportamientos, en costumbres y hábitos de las sociedades, porque siempre va a existir una moral social. Y esta moral social la refiere precisamente en poder comprender el comportamiento social o el comportamiento de las personas en sociedad o comunidad. Eh, digamos que en principio las personas generalmente tienen intereses particulares, ¿no? Todos tenemos intereses personales, pero frente al desarrollo en la sociedad se puede evidenciar que a través del tiempo y en la medida en que se va teniendo una mayor conciencia individual y una mayor civilización de las mismas sociedades, esa moralidad que se ve va cambiando. Entonces, por eso es, digamos, bastante interesante la postura de Emil Durkheim. Nos habla de la doble conciencia, en donde especifica que siempre vamos a tener una conciencia personal, en la cual vamos a tener unos pensamientos individuales, unas formas de desarrollo y de cómo nosotros también interactuar en comunidad, pero existe una muy importante que es la conciencia social, en donde van a existir unos valores comunes, es decir, que vamos a tener una solidaridad. Y esa solidaridad, digamos que tiene dos formas importantes a las que él refiere. La primera es la solidaridad mecánica, en donde especifica que digamos, los valores son mucho más fuertes, dado que existía en su momento una menor conciencia, o sea que esta solidaridad mecánica la estamos hablando de unas poblaciones que eran bastante primitivas, en donde había un mayor juzgamiento de las cosas que moralmente no estaban bien vistas. Entonces, por ejemplo, un crimen cometido más allá del control social era juzgado severamente por el comportamiento moral que eso señalaba. Entonces, digamos que esa solidaridad mecánica llevaba a tener una menor conciencia, pero generaba lazos mucho más fuertes en cuanto a la actividad digamos, de la moral social, de cómo nosotros cumplíamos un rol en la sociedad y que era muy delimitado. Sin embargo, existía un factor importante, y es que eh, las personas podían tener una mayor independencia, o sea, era más fácil en ese momento poder tener un desarrollo individual dentro de la sociedad aislado, ¿sí? Eh, digamos que por la misma falta de profesionalización o de desarrollo individual en la conciencia. En contraste tenemos la solidaridad orgánica, que es, digamos, la de las sociedades modernas, que es donde prácticamente nace esa división del trabajo, o la división social del trabajo. ¿Y esta en qué se basa? Él hacía una explicación, una analogía bastante interesante con los órganos del cuerpo. Él decía que todo órgano cumple una función, digamos, determinada, pero siempre es en función de todo el organismo. Y esos roles que él cumple de manera independiente siempre van a ser importantes, pero también son especializados, son únicos y siempre se deben desarrollar para tener un beneficio propio. Entonces, en esta solidaridad orgánica, a diferencia de la solidaridad mecánica, existe una especialización de la sociedad. O sea, va a haber un mayor desarrollo y vamos a encontrar una división de roles y de actividades a desarrollar. Entonces, digamos que siempre va a existir una dependencia entre digamos, el individuo en sociedad y de esas sociedades frente a otras. Esto es dado a que, por ejemplo, una persona que tenga industria
necesariamente debe depender, por ejemplo, de la parte eléctrica, y esa parte eléctrica va a ser otro componente social que va a desarrollar un trabajo importante. Entonces, acá de destacar es que va a haber una mayor profesionalización. Esa profesionalización va a estar asociada a una mayor conciencia social, una mayor conciencia individual, perdón, y esa conciencia individual refiere a que entre mayor profesionalización se tenga como individuo, mayor va a ser el aporte a la sociedad, pero va a ser mucho más difícil poder romper esos lazos sociales. O sea que cuando ya se encaja ese rol dentro de la sociedad frente a esa actividad específica, esa persona va a ser muy difícil que pueda salir de ahí. Entonces va a tener va a estar mucho más ligado y va a tener mucho menos autonomía a diferencia de lo que vemos en la solidaridad mecánica. Siempre y en todo caso, los individuos van a cumplir un rol dentro de la sociedad y ese rol les va a permitir encajar de alguna manera, pero van a perder esa autonomía. También hablaban que digamos que en esta solidaridad orgánica, la moralidad ya no está vista como en la solidaridad mecánica, porque finalmente si se comete un delito, por ejemplo, este ya no va a tener un señalamiento moral tan fuerte, sino que por el contrario, se va a asociar a una parte de la sociedad específica, como un problema aislado o independiente, pero no como una generalidad, como ocurría quizás en la solidaridad mecánica. Entonces, digamos que esta era, a grosso modo, la postura de Emily Durkheim frente a la división del trabajo social. Me pareció bastante interesante porque cuando nosotros observamos en la actualidad cómo es las dinámicas dentro de la sociedad, son de esa manera. Uno estudia, se profesionaliza, cumple una función y en lo que se especializa uno encaja en la sociedad, uno adquiere un trabajo, hace parte de la sociedad y se vuelve dependiente de esa actividad. Y es difícil salir de ahí, pero también uno la necesita para poder tener autonomía y poder tener beneficio. Entonces, poder tener sus ingresos, poder tener cómo desarrollarse en la sociedad. Entonces pienso que es bastante acertada respecto a las dinámicas actuales de la sociedad. Por otra parte, frente a la división del trabajo que tiene Karl Marx, eh, él habla de que existe una consecuencia de la relación de las sociedades, o sea, que en algún punto comenzó a existir una conciencia social y eso llevó al desarrollo histórico. Ese desarrollo o esa conciencia social necesariamente generó lazos sociales importantes y esos lazos a su vez fueron proyectando algunas divisiones, una división del trabajo. Esa división del trabajo que es, ya digamos en contraste con lo que decía Emil Durkheim, es que existía una distribución desigual del trabajo y de la producción y de los roles. Entonces, hay un fenómeno importante que surgía a partir de esa división del trabajo y era la aparición de la propiedad privada asociada a la producción y la formación de clases sociales, o sea, la estratificación. Eh, Empieza a surgir la conciencia de clases, que fue algo supremamente importante porque siempre tenían unos objetivos o intereses de las partes involucradas. Y de allí, digamos que de alguna manera existe una lucha de clases entre los opresores y los oprimidos. Y acá nace algo importante que es, todo era cuestión de economía, finalmente, todo se basaba en la economía. Y él lo habla en el Capital, donde refiere que finalmente el capitalismo está basado en adquirir capital y aprovecharlo y adquirir capital. Entonces, digamos que en esa división del trabajo, él nos dice que existe, bueno, que está toda la sociedad capitalista, donde hay una posición de tener un sistema de producción importante y nace la burguesía, que es finalmente quien dentro de esa aparición de la propiedad privada tienen la adquisición de la producción y la controlan, y están el proletariado, que de alguna manera son los que pueden dar esa mano de obra, ¿cierto? Y a través de ella pues adquirir un salario para poder sostenerse. La burguesía pues finalmente se aprovecha de ese proletariado
para poder tener más poder adquisitivo, y entonces nace la alienación, que es prácticamente esas formas en que esto, digamos que en la época del desarrollo industrial fue muy marcado, y es el aprovechamiento quizás del proletariado para tener una mayor producción, pero en ellos existía una menor satisfacción. De hecho, se habla en este documento que muchas veces ellos producían sin darle valor a lo que generaban, ¿sí? Y eso se veía mucho antes de la revolución industrial, que la industrialización llevó a que existieran muchas necesidades económicas, y que eso llevara a las personas prácticamente a regalar su mano de obra, y que era precisamente el Estado el que aprovechaba eso para alimentarse. Entonces ya ellos, como obreros, prácticamente que su producción no les interesaba, no les gustaba en lo que trabajaban, pero lo desarrollaban porque les tocaba, y en muchos casos ellos no se sentían como personas. Entonces, el claro ejemplo pienso yo que es ese, que fue el momento en el que el desarrollo de la industria llevó a que digamos, existieran esas diferencias de clases importantes, y que de allí hubiera un mayor aprovechamiento. Entonces, ya en contraste vemos que, si bien es cierto, Emil Durkheim habla más de una parte ética, y de cómo esa división del social del trabajo ha llevado a tener una dependencia, pero también una profesionalización. En la división del trabajo, Karl Marx lo que nos muestra es cómo hay un aprovechamiento y una desigualdad de las posiciones frente al trabajo. Esto sería todo. Muchas gracias.